Hola, ¿cómo están? La enseñanza del día de hoy es sobre las operaciones suma, resta y suma algebraica de dos o más fracciones homogéneas o de igual denominador, además de poner en práctica la simplificación de fracciones y la fracción mixta. Así que presta mucha atención, practica mucho y manos a la obra. Los casos que vamos a estudiar el día de hoy corresponden en primer lugar, a la suma. En este caso tenemos la suma de dos fracciones homogéneas o de igual denominador. Entonces, cuando tengamos la suma de dos fracciones homogéneas, el resultado va a ser otra fracción cuyo denominador va a ser el denominador común de esas dos o más fracciones que participan en la operación. Y como numerador va a ser la suma de los numeradores. En el caso de la resta, que sería el segundo caso, ocurre algo muy parecido. Tenemos en este caso la resta de dos fracciones homogéneas y cuyo resultado va a ser otra fracción con denominador igual al denominador común de las dos fracciones, y como numerador va a ser la resta de los dos numeradores. En el tercer caso tenemos una suma algebraica donde participan varias fracciones positivas, varias fracciones negativas. Pero el caso es igual. Entonces esto va a ser igual a una nueva fracción cuyo denominador va a ser el denominador común de todas las fracciones y por numerador la suma algebraica de los numeradores. En este primer ejemplo vamos a sumar estas dos fracciones, 2 cuartos, 1 cuarto, que son fracciones homogéneas, es decir, de igual denominador. Entonces, según lo que dijimos anteriormente, esto va a ser igual a una nueva fracción cuyo denominador va a ser el denominador común de, en este caso, de estas dos fracciones, que es el número 4. Y va a tener por numerador la suma de los numeradores de esas dos fracciones, es decir, 2 más 1. Esto va a ser igual a 2 más 1, 3 sobre 4, es decir, 2 cuartos más 1 cuarto es 3 cuartos. En este segundo ejemplo vamos a sumar tres fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador, y además vamos a poner en práctica los conceptos de simplificación y de transformación a fracciones mixtas. El método que estamos utilizando es este, en el caso que los denominadores son exactamente iguales. Entonces la suma de estas tres fracciones cuyo denominador es igual va a ser otra fracción cuyo denominador va a ser el denominador común de las tres fracciones, que en este caso es 6, y va a tener por numerador la suma de sus numeradores, es decir, 1 más 4 más 11. Esto va a ser igual, 1 más 4, 5, más 11 es 16. 16 sexto. Aquí tenemos que prestar un poquito de atención por lo siguiente. Aparentemente este es el resultado, pero aquí hay que averiguar si esta fracción se puede simplificar, se puede convertir en una fracción irreducible. En este caso tenemos 16 sextos y tenemos que empezar a estudiar o analizar el numerador y el denominador. Observamos que el 16 es un número par, el 6 es un número par. Y según los criterios de divisibilidad que estudiamos anteriormente, todos los números pares son divisibles entre 2. Por lo tanto, simultáneamente se puede dividir entre 2 el numerador y el denominador. Aquí, por eso que decimos que la mitad de 16 es 8 y la mitad de 6 es 3. Total que esto nos está dando
8 tercios. Hasta aquí algunos docentes lo aceptan como un resultado definitivo. Sin embargo, nosotros observamos que esta es una fracción impropia y las fracciones impropias se pueden convertir a fracciones mixtas. ¿Por qué es una fracción impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Cómo se hace esto? Tomamos 8 tercios y esto va a ser igual. Vamos a transformar esto a una nueva fracción, llamamos mixta, donde tiene una parte que es entera y la otra que es fraccionaria. Pero esa fracción va a ser una fracción, propia, porque esta es una fracción impropia. Entonces vamos a tener aquí una parte entera y la otra fraccionaria. Y aquí debemos guiarnos siempre por el denominador de la fracción impropia. Entonces, este denominador va a ser el denominador de la fracción propia, que es la que vamos a conseguir. ¿Cómo vamos a calcular la parte entera? Pues simplemente dividimos 8 entre 3 y la parte entera de esa división la colocamos acá. 8 entre 3 sería a 2. El numerador de esta fracción impropia, que tiene que ser menor que este denominador, lo vamos a conseguir ¿cómo? Multiplicando 2 por 3, 6. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 8? Es 2. Entonces, tener 8 tercios y tener 2 enteros con 2 tercios es exactamente igual. Esto es muy importante cuando tomamos ejemplos de libros que nos dan la respectiva respuesta. Nos lo pueden dar de esta forma o nos lo pueden dar de esta. En este tercer ejemplo vamos a sumar estas 4 fracciones que claramente son homogéneas. Por lo tanto, la suma de estas 4 fracciones va a ser igual a otra fracción cuyo denominador es el denominador común de ellas, que en este caso es el número 4. Y va a tener como numerador la suma de los numeradores de esas 4 fracciones. Sería 3 más 6 más 2 más 7. Entonces esto va a ser igual, el mismo denominador 4, sumamos 6 más 3, 9, más 2, 11, más 7, 18. Volvemos igual que el caso anterior, observamos que esta fracción, averiguamos si se puede simplificar. En este caso los dos números son pares, por lo tanto son divisibles entre 2. Entonces aquí decimos mitad de 18 es 9 y mitad de 4 es 2. Nos está dando 9 medios. Pero observamos que esta es una fracción impropia. Por lo tanto, se puede convertir a una fracción mixta. Si a ustedes le exigen solamente dejarlo hasta acá, no hay problema. Sin embargo, si le exigen de llevarlo hasta el resultado final, vamos a transformar este 9 medios, que es una fracción impropia, a una fracción mixta. Por lo tanto, si tenemos 9 medios, esto va a ser igual. Recuerden que va una parte entera y una parte fraccionaria. El denominador de la fracción impropia va a ser igual al denominador de la fracción propia. ¿Cómo vamos a conseguir la parte entera? Simplemente dividiendo 9 entre 2. La parte entera de esa división es 4. ¿Cómo vamos a conseguir este numerador de la fracción impropia? Simplemente 4 por 2, 8. Lo que me falta para llegar a 9 sería 1. Es decir, 9 medios es igual a 4 con 1 medio. Vamos a calcular la resta de 10 tercios menos 2 tercios. En este caso, como las fracciones son homogéneas, vamos a aplicar lo que hicimos para la suma. La resta de estas dos fracciones va a ser otra fracción cuyo denominador va a ser el denominador común de esas dos fracciones, que en este caso es 3. Y va a tener por numerador la resta
de los numeradores, es decir, 10 menos 2. Esto va a ser igual, 10 menos 2 es 8 tercios. Vamos a averiguar si esta fracción se puede simplificar. En este caso no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque para poderse simplificar tenemos que dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. En este caso 3 es divisible por 3, pero 8 no lo es. El 8 es un número par, es divisible por 2, y el 3, por ser impar, no es divisible entre 2. Por lo tanto, aparentemente este es el resultado. Sin embargo, como esto es una fracción impropia, vamos a convertirla a una fracción mixta. Por lo tanto, tenemos que 8 tercios va a ser igual. Las fracciones mixtas van a tener una parte entera y una parte fraccionaria, cuya fracción es una fracción propia. Por lo tanto, vamos a construirla. Es decir, aquí vamos a colocar la parte entera y aquí la parte fraccionaria. La guía que tenemos es que va a tener el mismo denominador. En la parte entera vamos a dividir 8 entre 3, que sería 2, la parte entera, entonces lo colocamos por acá. Nos falta solamente el numerador y lo conseguimos multiplicando 2 por 3, 6. Lo que nos falta para 8 es el número 2. Por lo tanto, 2 unidades con 2 tercios es exactamente igual a 8 tercios. La siguiente operación, tenemos 5 cuartos menos 6 cuartos. Ambas fracciones son homogéneas, por lo tanto seguimos aplicando el mismo método. Entonces la resta de estas dos fracciones va a ser otra fracción cuyo denominador es el denominador común, que en este caso es 4. Y en el numerador va a ser la resta de los numeradores, 5 menos 6. Esto va a ser igual. Bueno, aquí en este nivel ya suponemos que tenemos que tener claro algunas de las operaciones básicas con números enteros. En este caso, la forma práctica de hacerlo es, como estos dos números tienen diferentes signos, yo los tengo que restar. Y el resultado va a quedar con el signo del número que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es 6. 6 tiene signo negativo, por lo tanto el resultado va a quedar con signo menos. Y ahora si procedemos a restar, 6 menos 5 es 1. Entonces total me quedó menos un cuarto. Observemos la siguiente operación. Tenemos dos fracciones que son negativas. Yo puedo decir que estas dos fracciones están sumando, porque estas dos fracciones yo las puedo transformar como menos 2 séptimos más menos 5 séptimos. Es decir, que este signo más delante del paréntesis no me va a afectar el signo que esté dentro del mismo. Entonces quiere decir que yo en definitiva voy a sumar, son dos fracciones que son negativas. Por lo tanto, aplicando este método me va a quedar que ante la suma de estas dos fracciones me va a resultar otra fracción cuyo denominador es el denominador común, y por numerador voy a colocar los signos que están aquí. Menos 2 seguidamente de menos 5. Esto va a ser igual. Esto que tengo aquí es una operación con números enteros. Y la forma práctica de identificarlo es que si los números tienen igual signo, se tienen que sumar y se coloca el signo que es común a ellos. En este caso sería el signo menos. Por lo tanto, colocamos menos. 2 más 5 es 7. 7 y el denominador sigue siendo 7. Ante esto vamos a averiguar si esto se puede simplificar. Menos entre más menos, si lo queremos ver de esa forma, menos 7, como tenemos
En el caso dividendo igual al divisor, ese resultado da como inmediato 1. O si no, pues 7 es divisible entre 7, la séptima de 7 es 1, la séptima de 7 es 1, 1 sobre 1 es 1. Total que me dio menos 1. El siguiente ejemplo corresponde a una suma algebraica. Observamos que tenemos varias fracciones que son positivas y otras que son negativas. Pero recordemos siempre que debemos tener cuidado y observar primero cómo son los denominadores. En este caso todos son iguales, son fracciones homogéneas, por lo tanto el resultado va a ser una fracción cuyo denominador es el denominador común. Lo demás lo aplicamos como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, en el numerador correspondería la suma algebraica de los numeradores. En este caso, comenzamos con el más 3, seguidamente menos 2, más 6 y menos 4. Entonces, esto va a ser igual, el denominador es 5. Cuando tengamos sumas algebraicas, lo podemos hacer directamente, pero en el caso de que sean muchos términos, entonces nos podemos confundir. Yo aplico el siguiente estrategia. Primero sumo los positivos. Los positivos en este caso serían más 3 y más 6. Recordemos que los números que tienen igual signo se tienen que sumar y conserva el signo de ellos. Entonces en este caso sería más 3 más 6 es más 9. Entonces eso lo coloco aquí. Más 9. Seguidamente sumo los que son negativos. En este caso sería menos 2, menos 4. Entonces se tienen que sumar y conserva el signo de ellos. Sería 2 más 4, 6. Y le traigo para acá. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que al final, valga la redundancia, voy a obtener siempre una resta. En este caso, tengo un número positivo, un número negativo, se tienen que restar. Entonces, colocamos el mismo denominador y aquí se tiene que restar y el resultado va a quedar con el signo de que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es más, que haría positivo. Por lo tanto, 9 menos 6 es 3. El resultado es 3 quintos, que no se puede simplificar porque son primos entre sí y además es una fracción propia. Este ejemplo también corresponde a una suma algebraica. Fíjate que tenemos dos números positivos, dos fracciones negativas. De eso, recordemos siempre que tenemos que tener cuidado. Observar primero son los denominadores. Como en este caso son iguales, por lo tanto, la nueva fracción, la fracción resultante, va a tener el denominador 4, es decir, el denominador que es común a todos ellos. Y en el numerador vamos a colocar 10 menos 3 menos 11 más 7. Esto va a ser igual. Recuerden, la estrategia es sumar primero los positivos, por el segundo lugar sumar los negativos y al final llegar siempre a una resta. Entonces en este caso los positivos serían 10 más 7, eso es 17. La suma de los negativos es menos 3 menos 11, eso es menos 14, 14 cuartos. Ahora lo que nos corresponde es hacer la diferencia, la resta. 17 menos 14 es 3 cuartos. Este es el resultado porque la fracción no se puede simplificar y una fracción impropia. Vamos a resolver las siguientes fracciones, las siguientes operaciones con fracciones homogéneas. Tenemos 20 menos 20 tercios, menos 6 tercios, más 10 tercios, menos 8 tercios. Esto va a ser igual a una nueva
fracción cuyo denominador es el denominador común entre ellos, que es el número 3. En el numerador vamos a sumar algebraicamente todos los numeradores. En este caso tenemos menos 20, menos 6, más 10, menos 8. Entonces esto va a ser igual. Como tengo una suma algebraica, yo sumo los positivos y los negativos y al final, como dijimos anteriormente, llegamos a una recta. En este caso vamos a sumar los negativos, que aparece de primero. Sería menos 20, menos 6, menos 8. Serían 26 más 8 son 34. Menos 34. Como hay un solo positivo, pues simplemente lo dejo allí, más 10. Y esto sobre 3. Entonces, como estos dos números tienen diferentes signos, se tienen que restar y el resultado siempre va a quedar con el signo que tenga, el número que tenga el mayor valor absoluto, que en este caso es 34. El 34 tiene signo negativo. Y restamos 34 menos 10, eso es 24. 24 tercios. Ahora vamos a averiguar si esta fracción se puede simplificar. En este caso, el signo menos sigue quedando allí, menos. Vamos a ver si 24 y 3 se pueden simplificar. En este caso, 3 es divisible por 3 y 24 también lo es, porque la suma de los dígitos 2 más 4, 6, 6 es un múltiplo de 3. La tercera parte de 24 es 8. La tercera parte de 3 es 1. Me queda 8 sobre 1. Y 8 sobre 1 es 8. Por lo tanto, este resultado nos dio exactamente menos 8. Este último ejercicio vamos a hacer esta suma algebraica. Entonces esto va a ser igual. Observamos todos los denominadores son iguales, por lo tanto la fracción resultante va a tener como denominador 6. Y en el numerador vamos a colocar la suma algebraica de los numeradores. En este caso sería 100 menos 200 más 500 menos 100. Todo esto sobre 6. Entonces esto va a ser igual a 6. Sumamos los positivos, en este caso serían 100 más 500, serían 600, menos, sumamos los negativos, menos 200, menos 100, eso da menos 300. 600 menos 300 es 300 sextos. Ahora averiguamos si esto se puede simplificar. Los números terminan en 0 y en cifra par, por lo tanto son divisibles entre 2. Entonces la mitad de 300, 150, la mitad de 6 es 3. Me queda 150 tercios. Vamos a ver si se puede simplificar. 150 es divisible entre 3, puesto que la suma de los dígitos es múltiplo de 3 y 3 pues tiene tercera. Entonces la tercera parte de 3 es 1 y la tercera parte de 150 es 50. Total que nos quedó 50 sobre 1, que eso es exactamente 50. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy correspondiente a las operaciones suma, resta y suma algebraica de dos o más fracciones con igual denominador, es decir, fracciones homogéneas. Denle like al video, suscríbanse al canal y nos vemos próximamente.